No guarde rencor. Nunca se va a llenar su corazón de rencor. Nunca. Yo voy a salir de aquí, decía. Yo voy a salir de aquí. Y ya va a ver, yo voy a salir de... Y como leo sin tener fe. Entonces, por eso, yo después comprendí y dije, bueno, a pesar de que quizás David no fue en su vida creyente y eso, pero Dios le dio el corazón. Entonces, cuando yo ahora leo la Biblia... Hola, hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Mi nombre es Orlando García y tengo el gusto de presentarles esta noche a Lidiet Díaz. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, un placer tenerla Orlando. por acá. Gracias por la invitación. Yo sé que vino en un momento de tanto tráfico y de mucho movimiento, así que realmente muy contento de tenerlos, que podamos hablar de periodismo, de corrupción, de política, de todo un poco, tantas cosas que contar. Y voy a comenzar con mi primera pregunta, ¿quién es Lidiet Díaz? ¿Cómo se define usted? Bueno, gracias nuevamente por esta invitación, ¿verdad? Estas nuevas plataformas que están ocasionando o causando impacto, ¿verdad? Que tenemos que acordarnos, oír de acuerdo a los tiempos, y el tiempo es la era digital, ¿verdad? Así es. Sí. Y más la edad de ustedes, los más jóvenes, ¿verdad? Yo estoy un poquito más grande. Bueno, ¿quién es Lidiet Díaz? Es una mujer, en primer lugar, temerosa de Dios. Yo soy muy temerosa de Dios. Me inculcó mi mamá eso desde muy pequeña. Una mujer luchadora, una mujer que cree que con la ayuda de Dios, en primer lugar, todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, siempre y cuando estén conforme a la voluntad de Dios, los podemos lograr, claro, con esfuerzo, con procesos. Los procesos nos forjan como personas para valorar al final lo que deseamos. Entonces yo soy una mujer de esas, una mujer que cree que las cosas, como le digo, pueden mejorar, pueden cambiar, y que todo es con la voluntad y el deseo que nosotros tengamos. Una mujer que viene de abajo, que estudió en una educación pública, que muchas veces se fue al colegio sin comer. Mi mamá es viuda. No tengo hermanos por parte de mi mamá, pero como le digo, siempre he creído en que nosotros podemos salir adelante. ¿Capitalina de nacimiento? Sí. ¿Sí? Sí. ¿En qué barrio o colonia creció de Tegucigalpa? Yo crecí en la Primavera, en una colonia que queda atrás del Seguro Social. Atrás del Seguro Social. Ok. ¿Su papá vivió con ustedes? No, porque me ha mencionado su mamá. Mi papá lo mataron cuando mi mamá estaba embarazada. Yo ni siquiera no lo conocí. conoció. Ok. Me mencionó que, bueno, como todas las personas, ¿verdad? Hemos tenido procesos. Imagino que ha tenido, sé que ha tenido procesos difíciles. Vamos a hablar un poco de eso, pero vamos a remontarnos primero a su época de estudio, ¿verdad? Porque usted es periodista de profesión. Sí. Dirigió por muchos años Interpretando la Noticia. Bueno, después de que David lo mandaron a la cárcel. Ok. No fue antes. No, quien inició Interpretando fue David. Ajá, ok. Cuando David lo mandan a la cárcel en el 2019, entonces quedamos nosotros. Aclarando, estamos hablando de David Romero Elner, ¿verdad? Que usted es viuda de don David Ramiro Elner. Ok, entonces él era el director de Interpretando la Noticia, luego usted queda como... Al frente. Sí. Ok. Sí. Ok, anteriormente a eso, ¿usted estaba trabajando con Radio Globo? Yo trabajaba en Radio Globo, después me fui a trabajar un tiempo a Canal 36. De ahí regresé a Globo TV, después lo cerraron, y comencé a trabajar con David. También iniciamos un periódico digital, Confidencial HN, que estamos ahí. Y esa fue, nuestra visión, la compartimos con David y lógicamente le llamó la atención. Y como le digo, desde el 2019 que llevaron detenido a David, nosotros nos quedamos al frente interpretando, hasta el 2024, en septiembre, que por la administración de la radio decidieron pues que ya no estuviéramos en el programa. Ya no estuvieron, ok. ¿Usted conoció a don David Romero Elner en la universidad? ¿O se conocieron en el ejercicio periodístico? No. Cuéntenos un poco de eso. Yo lo conocí muy joven, cuando tenía 18 años. 18 años, sí. Entonces yo andaba en una diligencia y casualmente nos conocimos. O sea, no fue por la profesión. Yo ni siquiera empezaba, yo me estaba graduando del colegio.
¿Usted se estaba graduando del colegio? Sí. ¿Él era mayor que usted? Sí, me llevaba 25 años. ¡Wow! O sea, usted tenía 18, 25 más 18, estamos hablando 43 años. 43 años. Y le puedo preguntar qué le llamó la atención de un hombre de 43 años. ¿O no fue en el momento? No fue el momento. No fue le tocó trabajar. Sí. No fue en el momento, pero yo creo que la atención, la experiencia, sí, lo que él era como ser humano, entonces creo que me fue ganando eso. Y era un hombre muy especial, o sea, lógicamente con defectos, ¿verdad? Pero un hombre muy especial con una gran conciencia social, con un gran corazón, y yo creo que determinado, un luchador por este país, y yo creo que aún después de su muerte ha quedado demostrado. Bueno, de hecho muchas personas, bueno, creo que es un poco polarizante el nombre de David Romero Elner. Muchas personas lo califican a él como un héroe y muchas personas, bueno, algunas personas también vienen y no sé si por un tema político lo adversan. De hecho, en un podcast recientemente nosotros hablamos haciendo referencia a algunas, digamos, ruidos que habían acerca de lo que hacía Carlos Zelaya en la pista del aguacate, y pues la persona que estaba en este podcast lo descalificó por el tema de las denuncias y por noticias que ella calificó que no eran ciertas. Entonces, en ese sentido, quiero preguntarle, que obviamente dejó una huella personal en usted. Usted es la viuda de don David, pero también me imagino que a nivel profesional, ¿qué es lo que más valora de lo que usted aprendió de David Romero, el periodista? El profesionalismo, ¿verdad? Siempre nos decía, mire Lidiet, hay que hacer un periodismo de investigación que ya se ha perdido, y de hecho lo reconocemos nosotros como periodistas. Ese periodismo de investigación, esa exclusividad, como le digo, ese periodismo, acercarse a la objetividad, porque es difícil decir yo soy objetivo porque quizás para usted no es, pero acercarse a la verdad. Entonces, por encima de todo, por encima de un privilegio particular, de un interés particular, entonces eso me enseñó David. Yo creo que la historia del periodismo no se puede describir sin el periodismo que hizo David, independientemente el estilo, porque una cosa es su estilo, entonces usted puede decir, no me gusta el estilo de una persona, pero el fondo, al final, ¿qué quería transmitir? ¿Qué transmitió? ¿Qué denunció? ¿Qué dijo? ¿Es cierto o solo fue algo por hablar? Y la vida es tan justa, o sea, yo creo en Dios, y yo creo que Dios es tan justo, los que no creen, pues la vida es tan justa, que aún después de muerto, todo lo que dijo David ha sido cierto, independientemente les incomode, porque los seres humanos, desgraciadamente, así somos. Muchas veces hay algunos que tienen doble moral, entonces cuando a usted no le conviene algo, descalifica. Entonces, pero cuando la denuncia es contra alguien que usted dice, entonces ahí sí es objetivo, o la persona dice la verdad. Entonces, pero al final estas personas así no son de doble moral. Entonces, digamos que descalifiquen a David por sus denuncias, porque no les conviene de un lado o del otro, al final nosotros no estamos tranquilos porque nosotros sabemos que la verdad ha prevalecido, lo que David denunció ha prevalecido. Entonces, como periodista, eso nos dejó, ese legado de por encima de todo, de un interés particular, por encima de todo, siempre acercarse a la verdad y decir la verdad. Y a nivel personal, ¿cuál es el legado, la enseñanza más fuerte que le dejó don David a usted como su viuda? Esa conciencia social, como le digo. David tenía un gran corazón, tal vez tenía un carácter así, como fuerte en el tema mediático, pero un hombre de un gran corazón, un hombre tan noble que hoy por hoy, este año David cumple 5 años de su desaparición física, y todavía yo me encuentro personas que me dicen, don David me ayudó, fíjese en tal cosa, David hizo esto, y nosotros nadie se daba cuenta. No nos dábamos cuenta. Entonces, un hombre, como le digo, con una gran conciencia social, con amor al prójimo, y yo, o sea, ese sentimiento que nos dejó
va a estar para siempre. Para siempre, sí, todo el mundo lo recuerda, especialmente en los últimos meses. Sí. ¿Usted trabajaba de la mano a la hora de hacer periodismo de investigación o él lo hacía por su cuenta? No, él lo hacía por su cuenta. Él lo hacía por su cuenta. Por ejemplo, cuando hubo las denuncias de cheques que venían de narcotráfico, de empresas ligadas a narcotráfico, y cheques por tema de propaganda o de publicidad para la campaña política del expresidente Juan Orlando, yo ni cuenta. O sea, yo iba en el vehículo y como iba monitoreando la radio, o sea... ¿Y ahí se daba cuenta No, usted? David dijo que iba, que esperara una última hora, a la 1 de la tarde. Creo que lo anunció como el noticiero al mediodía. Y yo no me daba cuenta. ¿Usted no se daba cuenta? No, no me daba cuenta. ¿Y usted no le... O sea, como esposa en algún momento usted no pensó decir, oye, no saques esa noticia porque nos vas a poner en peligro, te vas a poner en una situación de riesgo? ¿Nunca pasó por su mente eso? No, o sea, sí, pero yo sabía que eso le apasionaba. Y no era, como le digo, como por un interés particular o por un ego, no, sino que era el periodismo que él venía haciendo, y desde jovencito él me contaba cómo era su periodismo cuando inició y todo. Entonces esa era su pasión, pues, hacer periodismo exclusivo de investigación. Entonces, no sé, me parecía a mí que era como egoísta limitarlo, aunque fuera mi pareja, ¿no? Mire qué interesante. Ahora, me llama mucho la atención y siempre me lo he preguntado, y tal vez usted me da un poco de luces en ese aspecto. ¿Cómo hacía él para descubrir y también para mostrar pruebas que nadie más sacaba? Por ejemplo, presentar unos cheques, presentar pruebas que uno realmente podía ver que lo que él estaba presentando como noticia tenía un sustento. ¿Y por qué otras personas no lo hacen? O sea, ¿qué recursos utilizaba él yo para...? Yo creo que es la imagen, la credibilidad que usted o sea, la credibilidad es a través de un esfuerzo, ¿no? De un trabajo diario. Entonces, no había otra forma, y yo lo he comprobado como periodista, no hay otra forma más que tener credibilidad en una persona para que le dé información fuerte, digamos, de impacto. No hay otra forma más que trabajar en su credibilidad, y David trabajó en eso. Entonces, muchas de las cosas que él presentaba lo buscaban. Lo buscaban, claro. Por la credibilidad que él tenía. Exactamente, llegaban las noticias. Llegaban las noticias. Exactamente, porque entonces en él, o sea, depositaban la confianza en él, y esa confianza él se la fue ganando con sus hechos, sus acciones periodísticas. Entonces sabían que si le entregaban, por ejemplo, los cheques, estos cheques famosos, ¿no?, del dinero del Seguro Social que saquearon y todo eso, sabía que él no los iba a ir a negociar para algo particular de él, sino que se cumplió con el propósito de la persona, que eso saliera a la luz pública, y así lo hizo. Entonces, todo eso a usted genera su confianza. Mire qué interesante lo que me está diciendo. La gente sabía que no lo iba a negociar para su beneficio personal. No. ¿Es algo que se da mucho en el gremio periodístico? Buscar agua para su molino con evidencias. Bueno, miremos el periodismo que tenemos. ¿Cuál es el periodismo que tenemos? No, un periodismo acomodado al poder, lastimosamente. Que yo he dicho que al final, o sea, es como un coro, y si cambian de maestro, entonces siguen las instrucciones del maestro. ¿Y quién es el maestro? Pues los gobiernos. Los gobiernos. Sí. Y si entonces se dirigen, yo sé que un coro tiene, pero ya un coro ya está experto en cantar, al mismo exactamente, y cambian de acuerdo a cómo al le director dirigen. de la exactamente. Entonces, por eso tenemos esto. Yo creo que los periodistas, el gremio periodístico es fuerte, influimos mucho. ¿El cuarto poder? En la percepción de las personas, y por eso es que muchas veces hemos perdido credibilidad, sí, por la forma en que se ejerce periodismo, ¿verdad? Fíjese que hay personas que, creo yo, especialmente jóvenes, que, bueno, igual también, yo creo que en los medios digitales también se da el tema de la corrupción, pero
han como volcado porque pero ha piensan sido que una alternativa, ha hay sido que una alternativa, decirlo. correcto. O sea, las redes sociales han venido como a romper ese esquema del periodismo que se ejerce. Y a veces hay autocensura también por el país que vivimos, Claro, ¿no? claro. De Complicado. algunos temas, entonces pero sí, no ha habido ese periodismo. En México, yo he leído un poco, en México se le llama la payola, no sé si en Honduras se define así, que los periodistas reciben pues favores o dinero de parte de sectores de poder. No sé cómo le llaman acá, pero ¿existe eso, Lidet? Es que mire, una cosa, o sea, los medios son una empresa, o sea, son una empresa mercantil y eso se entiende. ¿Qué se vende? Un producto, ¿no? Claro. Y que se ofrece mercadear, o sea, o publicitar productos. Pero una cosa es la venta de publicidad y otra es su criterio. Y hablando de criterio, ¿se vende el criterio en el Muchas gremio veces periodístico? sí. ¿Sí? Sí, lastimosamente sí. Bueno, también otra cosa que he escuchado es que algunos periodistas, su voz y su plataforma son un medio para extorsionar a empresarios, a políticos, a ciertas personas, y lo hacen porque saben que les van a ofrecer dinero. ¿Se da eso en él o es solamente un rumor? Eso se ha dado. ¿Se ha dado? Sí, se ha dado. Como le digo, no sé ahora por el tema de las redes sociales, por el criterio de que somos una población joven en Honduras, ¿verdad? Y usted, bueno, yo todavía me considero joven, pero Honduras tiene una población joven y esa es una ventaja lastimosamente desperdiciada, ¿verdad? Que los gobiernos no aprecian eso. Entonces yo creo que eso ha roto un poco ese estilo de periodismo que veníamos viendo de extorsión, pero sí se ha dado, ¿verdad? Y a veces se molestan, le voy a decir, los mismos periodistas, pero es una realidad, pues, o sea, se ha utilizado muchas veces el micrófono, las cámaras para extorsionar. Sí. ¿Cómo se define usted como periodista? Y bueno, yo creo que soy una persona independiente, que como le digo, aprendí mucho de David. Yo tuve un gran maestro en casa, ¿verdad? No solo como mi pareja, sino que como profesional. Y yo creo que hay que acercarnos a la verdad. Al final, la vida ha demostrado, la vida nos demuestra que es mejor actuar de manera correcta, porque yo soy de las que pienso que todo lo que nosotros sembramos al final lo cosechamos. Y si nosotros cosechamos mentiras y le decimos mentiras a las personas para un beneficio particular, al final vamos a cosechar esos resultados. Lidet, usted fue querellada por Eval Díaz cuando era parte del gobierno de Juan Orlando Hernández. ¿Me cuenta un poquito de qué fue lo que pasó en ese momento? Sí, pero no se aceptó. ¿No se aceptó? No, la querella. Ah, ok. Intentó que sí, lo mismo. intentó, pero no se aceptó. Sí, siempre por el tema de las denuncias de corrupción ligadas a él, ¿verdad? Teníamos información de, por ejemplo, pues después de sacar un préstamo para comprar una casa en una colonia populosa, después era un potentado de bienes raíces, entre otras denuncias, lo que ahora lo sacaron en la lista esta famosa, Angel, por el tema de corrupción. Entonces todos esos temas nosotros ¿Usted lo manejaba? Los denunciamos, exacto, y por eso intentó esa querella, pero fue desestimada. Fue desestimada. Sí. O sea, ustedes sacaron a la luz que él sacó un préstamo y vivía en una colonia populosa, un barrio de Tegucigalpa. Sí, de acá. Y luego era un potentado de bienes raíces. O sea, ¿en cuánto tiempo? ¿En qué periodo fue eso? ¿En cuánto tiempo menos pasó? de 8 años. Menos de 8 años. Es difícil. Que era el mismo tiempo que estuvo él trabajando para el gobierno. Sí, exacto. Entonces era un periodo corto para ustedes tener. O sea, nosotros conocemos el país, ¿verdad? Es difícil. ¿La han amenazado? No. ¿No? No. ¿Qué otro? O sea, muerte y cosas así. Sí, no. ¿Qué otro caso de relevancia nacional usted también pues manejó en su momento? No, varios casos que, como digo, que cuando David cayó en prisión, por ejemplo, uno fue del excomisionado Sauceda, ¿se acuerda? Que Sauceda. Bueno, nosotros tuvimos acceso a un reporte, es policial, ¿verdad? Un reporte, que cuando se llevaron un narcotraficante, no recuerdo el nombre del narcotraficante, y él fue a sacarlo del batallón, del primer batallón, el narcotraficante le dijo, nos vemos en Estados Unidos. Entonces, otra persona, oficial de la policía,
estaba en la detención y reportó a sus superiores lo que le habían dicho. Lo que le habían dicho. Entonces también nos amenazó que nos iba a querellar y posteriormente a él lo acusaron de lavado de activos. Otro tema también fue el del señor Bonilla, más conocido como el Tigre Bonilla. El Tigre Bonilla. Y incluso me acuerdo que en un momento llegó con el ex comisionado de Derechos Humanos, que ya murió, Ramón Custodio, en compañía de él, que nosotros nos quedamos asustados a la radio. Y ¿llegó a la radio en compañía de Ramón Custodio? ¿Por qué? Cuénteme un poco de eso. No, yo me quedé asustada. El Tigre estaba pidiendo protección a derechos humanos contra ustedes. Entonces nosotros, no sé, nos quedamos asustados porque el comportamiento del doctor Custodio, que en paz descanse, pero también nos fue a amenazar y todo eso, y posteriormente, pues con los años, ya sabemos dónde está. ¿Qué es lo que había dicho? Eso fue David. Sí, nosotros dijimos, o sea, el involucramiento, que él era una persona señalada, que iba a ser señalada por Estados Unidos como el sicario de personas narcotraficantes. Entonces, la misma acusación de él. Ok. Sí. Puntualmente le puedo preguntar, ¿fue narcotraficante Carlos Zelaya? Bueno, ahí están los videos, ¿no? David, pero la información que pero David denunciaba que él se reunía con personas ligadas al narcotráfico, que por las influencias de cuando él fue el hermano del presidente, se prestaban a la pista del aguacate, ¿verdad? Entonces, que él participaba en esas negociaciones. Pero no fue narcotraficante, sino tenía vínculos. Sí, esas eran las denuncias, ¿no? Okay. Y que están a la luz. Pues. Okay. Sí. ¿Era narcotraficante Tony Hernández? Ahí está. Lo que se denunció también, que él hacía ese tipo de negociaciones con narcotraficantes. Igual el expresidente Juan Orlando. ¿También era narcotraficante? Permitía, ¿no? Permitía. Sí. O sea, me está aceptando que sí, por lo que se le acusa realmente hacía, que no es directamente narcotráfico, sino es conspiración para el tráfico de drogas. Exactamente, o sea, él ejerciendo el poder, entonces él permitía, y antes, ¿no? Bueno, desde que estaba en el Congreso. Eso es lo que ha admirado a mucha gente, de muchas cosas que en su momento pues se mencionaron, ¿verdad? Específicamente don David lo habló. Ahora, le pregunto, Lidiet, ¿hay algunas otras personas que todavía, que usted crea que van a ser vinculadas o que van a ser llamados en extradición y que no lo han hecho hasta este momento? Sí. ¿Quiénes? No. Pero sí hay otras personas, incluso del actual gobierno. ¿Del actual gobierno? Sí. ¿Todas son de este gobierno o también de otros? O sea, así que de impacto, sí. De este gobierno hay una persona de impacto. ¿Puedo saber por lo menos para estar preparado en qué área del gobierno? No, o sea, pero sí hay, sí ¿verdad? Hay. Sí. Ok, ¿Honduras ha sido un narcoestado? Lastimosamente sí. ¿Sí? Sí. ¿En el periodo nacionalista? Es que yo creo que sigue siendo, ¿no? ¿Sigue siendo? Sí. ¿En todo periodo? Sí, o sea, el narcotráfico logró penetrar las estructuras del poder político en el país, a todo nivel, ¿no? A nivel del Congreso, a nivel del Ejecutivo, al nivel de las alcaldías, y ha quedado demostrado. Entonces sí logró lastimosamente penetrar en todos los niveles de poder económico, de poder político, y yo creo que también de poder económico, ¿verdad? Ok, bajo su óptica, ¿cuál es la fuente de la corrupción en este país? La impunidad. ¿La impunidad? Sí, o sea, hay demasiada impunidad, ese control, no hay esa independencia judicial. Entonces, hay un sistema que permite esa corrupción. Entonces, al final, hay esa impunidad, entonces se actúa deliberadamente. A sus anchas, como quiera la gente. ¿Y cómo se puede cambiar ese problema de impunidad en este país? Haciendo prevalecer la ley, que realmente en estos puestos de justicia, que es bien delicado, ¿no? Pongan las personas correctas, las personas que no hagan caso a, digamos, a un ejecutivo, a grupos, como le digo, de poder político, de poder económico, sino que sean personas independientes, sin ningún sesgo. Ok. David Romero Elner fue
apresado de manera justa? No, injusta. No, le pregunto, es una pregunta. Injusta. Injusta. Sí. ¿Por qué? Porque todo lo que él denunció fue cierto. Y se utilizó a una persona. Sonia Gálvez. Sí, se utilizó esta persona como el instrumento para dañar a David. O sea, y al final lo que denunció David de esta persona no eran mentiras, que no le ha llegado la justicia, pues. ¿Qué fue lo que denunció de ella? De ella y de su esposo, el tema de corrupción, el tema... ¿Corrupción en qué? Que tal vez me da un contexto porque no estoy tan familiarizado. En el tema de, digamos, él era el fiscal adjunto en ese momento. Entonces ¿El esposo? Sí, el esposo. Ajá. Entonces esa manipulación que se ejercía desde el Ministerio Público, es el ente acusador de expedientes, también tenían puestos claves, por ejemplo, en esta Secretaría de Recursos Naturales. Ahí habían licencias ambientales, ¿verdad?, para explotación. Y había mucho involucramiento, había mucha corrupción. Entonces, todo este tipo de corrupción, David la denunció. Incluso ellos estaban siendo investigados y la fiscalía pidió como un acompañamiento a la Fiscalía de Costa Rica. Toda esa documentación está. Y el caso ha quedado así. Entonces, todo eso se denunció. Pero al final, yo creo, como le digo, que eso fue un instrumento para poder pues, dar una pena de 10 años. A David por un tema de injurias. Es una pena es fuerte. Severa, sí. Yo creo que no se había dado, no, ¿sí? No. 10 años y 8 meses. Sí, entonces, sí, fue injusto, ¿verdad? Fue injusto. Pero al final, como le digo, la vida es así. Entonces, todo lo que nosotros sembramos, cosechamos. Entonces, al final, salió un Eval Díaz diciendo que David era delincuente, que merecía estar donde estaba, que se le había hecho justicia a una persona. Y mire dónde está Eval. O sea, David ya no está sufriendo. Sí, claro. David no está sufriendo. ¿Usted cree que Eval Díaz esté sufriendo? Yo creo que sí. O sea, nadie le gusta estar fuera de su país. Nadie le gusta que lo señalen por corrupto. Pienso yo, no sé. Yo escuché una frase burda, pero le voy a decir, no es lo mismo llorar a pie que llorar en un Ferrari. ¿Aplicará para esto? Llorar es llorar. Llorar es llorar. Sí. Y a veces usted prefiere andar a pie y con una sonrisa, creo, que estar llorando en un Ferrari. ¿Sí? Sí. Sí, entonces... O sea, yo creo que si usted le dice, ¿qué prefiere, andar a pie o andar vehículo? Pero en este vehículo va a llorar y a pie va a sonreír, usted prefiere sonreír, pienso yo. Sí, tiene mucha lógica. Habla de la manera como usted tiene sus valores. Lo que pasa es que quien dice esta frase seguramente valora más el tema económico que otros temas Pero morales. al final pienso yo que el tema económico, sí, o depende, ¿verdad? No lo llena. ¿No lo llena? No. Sí. Yo pienso que no. O sea, No. Y hemos visto testimonios de artistas. Uh-huh. A mí me ha impactado, digamos, el testimonio de Daddy Yankee. Uh-huh. ¿Cuántos millones? Uh-huh. ¿Cuánta fama? Yo me recuerdo que fui al último concierto que presentó aquí en Honduras. Sí, yo fui. ¿Bailó la gasolina? Sí. Sí. Sí, y entonces, después nada lo llenaba. Nada. No lo llenaban esos millones, no lo llamaban estadios, multitud de gente. Bad Bunny también hizo unas declaraciones hace poco. Sí, ¿también? dice que la gente piensa que porque tiene dinero, siempre él va a estar contento. Y dice, no, eso es lo que él dijo, vos estás pelado y recibís $50,000, claro que te vas a sentir alegre, creo yo. Pero eso no va a perdurar en el tiempo. Y como cualquier persona que todos sufren, con dinero o sin dinero. Es que el gozo y esa plenitud, que aunque usted diga, no es mi mejor momento, no han sido mis mejores años, pero yo tengo paz. Eso lo he dado a Dios. No hay otra forma. ¿Usted es feliz, Lidia? Es que la felicidad es momentánea. Son momentos, son instantes. Pero yo creo que sí, yo tengo paz. ¿Tiene paz? Sí. O sea, no le digo que no tengo tristezas. O sea, la tristeza, por ejemplo, cuando se llevaron a David, que no sabían ni dónde estaba.
que tenía que ir a una prisión cada fin de semana, que tenía que llevar a mis hijos. Lógicamente eso me producía tristeza. Cuénteme un poco de eso, porque eso fue, él estaba transmitiendo, de hecho, su programa en televisión cuando llegaron a hacer la captura. ¿Cómo se dio cuenta usted y cómo lo vivió? ¿Recuerda esos sentimientos y esos pensamientos que pasaron en usted en ese momento? Sí, yo me acuerdo que yo me despedí, nosotros sabíamos perfectamente que a él lo iban a ¿Usted capturar. estaba también en la Sí. televisión? No. Yo me despedí de él porque en lo que yo me despedí, nosotros íbamos para la MASI. Entonces estaba la MASI en el país. Sí. Entonces fuimos a dejar toda la documentación que tenía David y nosotros sabíamos que en ese preciso momento iban a entrar a capturarlo. Y no, fue un momento de tristeza, ¿no? De ahí... ¿Qué venía a su mente o qué sentía? ¿Me puede describir sus sentimientos si usted tiene a bien compartirlo? Es que es un dolor indescriptible. Es un dolor y yo llegué, me agarré el vehículo y no sabía, le preguntaba al abogado que dónde se lo habían llevado, tampoco sabía, así que ya nos dijeron que se lo habían llevado al 2º batallón, acá queda ubicado en Támara, y me permitieron un momento verlo, como le digo, es un dolor. Descriptible. Sí, o sea, usted no... ¿Y qué le dijo usted cuando lo vio en el batallón? No, o sea, empezar a las necesidades que necesitaba, un colchón, todo eso. Me recuerdo que por la noche se lo llevé y no me dejaron ingresar. ¿Y él qué le dijo a usted en ese momento? No, ya esa de la noche ya no sabía, entonces al día siguiente tuve que volver a llegar para meterle, poder que le ingresaran el colchón, sus cosas personales. ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Le dijo algo acerca de los No, hijos? nosotros decíamos, y David era un hombre bien fuerte y con mucha fe, con mucha esperanza, y decía, vamos a salir de esto. Yo sé que no voy a estar 10 años aquí, vamos a salir de eso. Incluso cuando David cayó enfermo, yo tuve acceso a mirarlo a pesar de la crisis del COVID. Entonces, él estaba en el tórax, pero él estaba en un lugar donde había una terraza, un acceso a una terraza. Entonces, a mí me dejaban ingresar a la terraza. Y yo lo podía ver a través de una ventana y platicábamos. Y él aún ahí tenía mucha fe que él iba a salir. Y que decía, yo voy a salir aquí, porque David, no sé si usted lo escuchaba, era un hombre que decía que no creía en Dios y no creía en este tema. Yo siempre le dije, David, hay un Dios, y yo le hablaba de Dios. Y ahí me dijo, yo voy a salir cambiado, yo voy a salir un hombre cristiano, y ya va a ver usted que su anhelo de verme en la iglesia, como siempre me lo dijo, se va a cumplir. O sea que él murió como un hombre de fe. Sí. Wow. Entonces yo le dije, bueno, ahora esto está acá, en la noche, mire al cielo, porque él podía ver directamente al cielo. Y usted dígale, Dios, ahora entiendo que yo soy como que tú eres como ese aire, como ese oxígeno, y que no lo veo, pero lo necesito para vivir. Así es Dios. Y me dijo, sí. Y al día siguiente me dijo, yo hice la oración y todo, y yo sé que sí está con Dios. ¿Usted tiene la fe es que yo no se lo puedo contar porque hay gente que decía, amor, está loca. Y hay gente que no puede creer en cosas sobrenaturales que sí suceden y Dios sabe a quién se las da. Entonces, porque yo le decía, Dios mío, y estará contigo. Y quizás yo tuve un tiempo así y hubo una confirmación a través de un sueño espectacular, y que desde entonces yo dije, sí, está contigo. Yo creo totalmente en los sueños. Sí. Como creyente, yo también soy creyente. De hecho, la confirmación más fuerte es mi esposa, que ella me ha contado sueños en que muy fuertes, yo creo en eso. Sí. ¿Me podría compartir o por lo menos darme una idea del contexto de eso? Que en este proceso que yo tuve que pasar, bueno, yo lógicamente impactada, ¿no? Porque pensábamos que David iba a salir en julio y murió. Entonces yo todos los días, pero yo creo que yo le preguntaba no sé cuántas veces al día a Dios. Y él decía, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? Y en mi mente no se apartaba eso.
Y yo me acuerdo que para un 15 de septiembre, pues yo tenía como un año y algo de no ir a dormir, a descansar a una casa que nosotros tenemos en Valle de Ángel, que David construyó. Y por el tema de la cárcel, ¿verdad? Entonces nosotros no podíamos ir los fines de semana ya. Entonces, para ese septiembre del 2020 ya con mis hijos fuimos. Y una mañana, bueno, yo me levanté súper temprano y yo escuché claramente una voz que me dijo, ya no preguntes por qué me lo llevé. Solo pide aceptar mi voluntad. Pero claramente. Entonces ¿Usted estaba, fue un sueño? No, yo escuché la voz. ¿Escuchó audible, sí, audible o en su mente? No, yo escuché la voz y yo me desperté. Y entonces yo empecé como a orar después y decir, ok, voy a aceptar tu voluntad. Voy a aceptar tu voluntad. Después vino y en el 2021, sí, en el 2021 fue, yo empecé a participar para ser precandidata a la alcaldía por acá, por eso es que yo quedé de regidora. Pero yo iba con el movimiento de Wilfredo Méndez, no un movimiento del oficialismo dentro de Libre. Y hubo algo ahí en la radio donde yo estaba que a mí me afectó mucho, porque yo tenía unos invitados y no me querían dejar que los entrevistara en la cabina. Y, o sea, me sentí humillada, entonces nunca lo había dicho. Y yo le dije a Dios, Dios mío, ¿ves? Si hubiese estado David, no me pasará esto. Bueno, pero me afectó porque yo me sentí... Golpeó su autoestima, digamos. Sí, y dije yo, o sea, ¿qué afecta? Unos invitados, o sea... Bueno, pero yo me dormí. Después yo estaba soñando que yo estaba como en un pasto verde, pero no estaba hincada, sino que postrada. Y que yo en el mismo sueño miraba al cielo y le decía a Dios, ves que si estuviera David pelearía por mí. Y entonces en eso salió como la cara de Jesús del cielo, de lo azul. Pero la cara de Jesús estaba como insertada en un tigre. Yo le miraba los bigotes al tigre. Y al lado había una nube blanca. Y de esa nube blanca salió David. O sea, la cara está como por acá. Y se recostó en el hombro de Jesús. Pero fue como cuestión de segundos y se volvió a meter. Entonces ahí yo empecé a hablar con un pastor. Y yo le dije, yo interpreto el sueño así. El pastor murió también, el pastor Barahona. Y me dijo, sí, así es el sueño. Entonces ahí fue como la confirmación que me dijo, mira dónde está David. O sea, si sale una nube blanca es como yo limpié. Yo lo limpié y él está feliz, al recostado en Jesús y yo voy a pelear por ti. O sea, wow. Y el hecho de que sea un tigre es como, sí, como un... Yo peleé, porque yo le reclamaba y le decía, ve que si estuviera David, no me pasaría eso. Entonces, yo voy a pelear por ti. Y hasta hoy, yo le puedo decir que Dios ha peleado por mí. Qué bonito, qué bonito. Y yo sé que ese tipo de heridas tan fuertes, tan duras que golpean la vida, bueno, son heridas que no sanan de la noche a la mañana. No, porque después usted trae, o sea, la herida de la muerte, la expresión física y todo, pero de ahí le vienen cosas, como le digo, esta que me pasó, y entre muchas cosas, ¿verdad? Que usted dice, yo siento la ausencia. Pero sí, esto que experimentó, esa voz que usted escuchó en algún momento, este sueño, ¿le ayudaron a afrontar todo? Sí. Sí, o sea, porque yo ahí entendí, como le digo, que yo decía, yo como depositaba mi confianza en un hombre, que es incorrecto, aunque sea su pareja. Entonces yo decía, ves que si estuviera David no me va a pasar esto, si estuviera David no. Y Dios me dijo, yo voy a pelear por ti. Y como le digo, 5 años casi después, 4 años y medio después, Dios ha peleado por mí. Yo veo usted una persona de mucha fe. Sí. Creo que pues usted me lo dijo al inicio de la entrevista. Yo soy creyente, creo en Dios. ¿Cuál cree que sea el propósito de Dios en su vida, en este punto que está viviendo? Yo creo que lo principal
es saber que yo tenía un propósito. Yo no, o sea, no, yo creo que yo vivía normal como cualquier persona, que mis planes, bueno, yo voy a trabajar, yo voy a hacer esto, quiero esto para mis hijos, pero todo este tiempo, el año pasado fue como bien decisivo, o sea, ya no tenía el programa, me pasaron otras cosas personales, entonces fueron bien decisivos. Entonces yo entendí que yo tenía un propósito y que el propósito no es mío, sino de Dios. Entonces que yo estoy ya en el propósito de Él, que lógicamente tengo que seguir con mi vida profesional porque es lo que me gusta, que a veces podemos confundir y decir, ay, sí, pero si está en propósito de Dios, ¿por qué está en política? O sea, la política no es mala. O sea, son las personas que no van con las mejores intenciones a desarrollar un puesto, sino que van, como le digo, con intereses particulares. Eso es lo malo. Pero uno, si es temeroso de Dios, puede hacer la diferencia. ¿Qué diferencias le gustaría hacer a usted en política? Bueno, es que yo ahora soy regidora y... ¿Es regidora por libre? Es por libre, sí. Sí. Y pues yo creo que sí es diferente. Por muy pequeños recursos que usted maneje, pero si usted los maneja de manera transparente, sí hace diferencia. Sí. Sí, yo pienso que sí. Entonces, sí podemos hacer diferentes las cosas de manera, como le digo, con propósito, ayudando a las personas, que sea por el bienestar del país, de la gente, entonces no por el bienestar. Beneficio exactamente. Personal. Ok. ¿Por qué se movió de Libre al Partido Liberal? Porque yo ya no compaginaba con la ideología de ellos. Pero la ideología ha sido siempre igual. Sí, pero por ejemplo yo no compagino ni el perdón ni el olvido. Yo no compagino eso. Porque si yo vine a Dios hincada, diciéndole, perdóname, y Él me agarró con amor, ¿cómo yo no voy a creer en el perdón? O sea, desde ahí, o sea, yo no puedo venir y compaginar el odio. ¿Usted siente que hay odio en este partido, sí, en este gobierno? Sí hay odio. ¿Hacia quién? Hacia las personas que no piensan igual, y no todas las personas vamos a pensar igual. Pero o sea, tiene que haber esa diferencia de criterios. ¿En qué ve manifestado ese odio? En todo lo que hacen, en todo Póngame lo que dicen. un ejemplo para entender. No, es que en todo lo que... Bueno, desde lo que le digo, ni perdón ni olvido, de que dice la presidenta. O sea, ¿cómo va a decir esa frase? O sea, ¿cómo va a decir ni perdón ni olvido? No. Al final, toda la gente que ha hecho algo, que la justicia terrenal, porque por eso hay una justicia terrenal, se encargue. Pero usted no puede estar diciéndole a la gente ni perdón ni olvido. ¿Usted ha perdonado a todas las personas que tenía que perdonar? Sí, es que, digamos, yo le voy a ser totalmente honesta. Mis hijos no guardan ningún... Una tiene 19 años y el varón 17. Y ellos no guardan ningún rencor contra nadie. O sea, por ejemplo, cuando condenaron a Juan Orlando, mi hijo me dijo, me debe pesar, fíjate. Me debe pesar. Y mi hija me dice, yo le pido a Dios que tenga misericordia de ellos. Mire qué interesante lo que me dice. Ellos no le guardan rencor a Juan Orlando Hernández, no, ni a nadie. Sus hijos. Y eso lo relaciono con que usted me mencionó que en el caso de Sonia Galvez, que fue el cual llevó a David Romero Elner a la cárcel, que usted mencionó que fue instrumentalizado. Siendo imaginativo y tratando de unir los puntos, ¿fue Juan Orlando Hernández quien instrumentalizó ese caso? Sí, al final sí. Él fue quien dio la orden. ¿Él dio la orden? Sí. ¿Le consta? Sí, o sea, porque incluso un juez de primera instancia le dijeron que a él le iban a asignar el caso de David y que quería una condena de 10 años. Y el juez lo dijo. Y el juez después fue destituido. El juez Echenique, un hombre... ¿Juan Orlando le dijo? No, mandó a otra persona que en ese momento era presidente del Consejo de la Judicatura, que ya desapareció. Sí. Y el juez se atrevió a denunciar las instrucciones de Juan Orlando Hernández, que según esa persona
Le pidió los 10 años. Le pidió los 10 años. ¿Eso él lo declaró, el juez? Sí, el juez lo Echenique. declaró. Sí, el juez Echenique lo declaró. De ahí esa persona fue presa, ¿no? O sea, lo acusaron de corrupción. Y Me está hablando del juez, no, Juan Orlando. Al intermediario. Al intermediario. Sí. O sea, Juan Orlando Hernández, preso, el intermediario también. Y ahora ya salió, pero sí estuvo preso. Sí estuvo preso. Sí. ¿Y el juez Echenique? No, él está tranquilo. ¿Está tranquilo? Sí, no. O sea, por eso le digo. Ok. Pero fue destituido. Sí, fue destituido. Pero o sea, él se atrevió a decirlo. Y después, o sea, los magistrados confirmaron una sentencia de primera instancia de 10 años. Bueno, trajeron una jueza de La Ceiba para integrar el tribunal, porque son 3 jueces, y trajeron una jueza de La Ceiba. Bueno, la mataron. Wow. A ella. Y ya no le tocaba estar ya, o sea, porque ya estaba fuera del Poder Judicial y no le tocaba, y la tuvieron que traer para poder condenar a David, y después los magistrados confirmaron esa sentencia de 10 años. Bueno, ¿Los 3 votaron de manera unánime? Sí, exacto. ¿Que era el juez Echenique? Echenique lo destituyeron. Entonces conformaron otro tribunal. Otro tribunal. 3 jueces. Entonces los 3 votaron, sí, de manera unánime. Unánime. Ajá, y después eso fue a casación, y en la sala de lo penal de la Corte, 3 magistrados confirmaron la sentencia. Pero uno de los magistrados ahora está involucrado en el caso del Infop. Entonces huyó, retornó, pero le dieron medidas, pero está en un proceso judicial. Wow. Sí. ¿Llegó a odiar? No. ¿Lidiet? No. ¿Guardó rencor? Ni David, fíjese. ¿Ni David? No, yo... ¿En serio? Fíjese que yo creo que yo estaba, como cuando estaba en la cárcel, yo estaba como más indignada. Porque lógicamente yo iba, miraba la injusticia, llevaba a mis hijos tenían que ser revisados para poder ingresar a ver a su papá. Entonces, sí, yo decía, ¿por qué vivimos esto, David? Mire. Y David decía, no guardes rencor. Siempre miré eso. Y a pesar de no ser un hombre de fe, decía, no guardes rencor. No le guarde rencor a nadie. O sea, no. Me parece increíble lo que me está contando. Sí. Porque con el carácter tan fuerte, porque eso se miraba en pantalla, uno se podría imaginar que era un hombre que quería vengarse. No, y se lo digo ante Dios, que no le estoy mintiendo. Siempre yo le decía, mire, que la gente, pero que todo se paga, que no sé qué. Y él me decía, no guarde rencor. Nunca se va a llenar su corazón de rencor. Nunca. Yo voy a salir de aquí, decía. Yo voy a salir de aquí. Y ya va a ver, yo voy a salir de aquí. Y como leo sin tener fe. Entonces, por eso yo después comprendí y dije, bueno, a pesar de que quizás David no fue en su vida creyente y eso, pero Dios le dio el corazón. Entonces, cuando yo ahora leo la Biblia y conozco historias, yo creo que usted sabe del rey David. Y el rey David era un hombre pecador, lo describe la Biblia. Tenía un corazón conforme. Pero el único que ha comparado, o sea, que es comparado en la Biblia con el corazón de Dios es él. Entonces él le miraba el corazón. Entonces digo yo, que eso pasó con David. Tú le viste el corazón, sí. Sí, wow. Realmente que usted me da una perspectiva totalmente diferente, porque no es lo que habría imaginado. Sí. Pero mire, de todo lo que me ha contado hay una esperanza, porque o sea, no sé si lo había comentado anteriormente en un medio, pero el hecho de que él murió como un hombre de fe. Claro, y es que eso es lo más importante. Al final de aquí nos vamos. Nos vamos. Y lo que tenemos que trabajar, y pues nos cuesta comprenderlo, como le digo, es que tengamos vida eterna. Tengamos vida eterna. Y él la logró. Él la logró, sí. Entonces yo estoy... Y nosotros teníamos un propósito como familia. Al final pienso que una profesión... Claro, uno tiene deseos, como le digo, tiene anhelos, pero al final el verdadero éxito de los seres humanos es que tengamos temor a Dios y que su familia. Y yo creo que no ha habido felicidad más grande. Para mí, se lo digo, yo he tenido añadiduras, porque así las miro como añadiduras.
Pero no ha habido felicidad más grande que nosotros, mis hijos y yo, porque mi mamá sí es cristiana, pero que mis hijos y yo hayamos retornado y mirar a mis adolescentes adorando a Dios, yo creo que no hay otra, o sea, es inexplicable. Y lo que yo siento, entonces ahí dije yo, esto es mi propósito. Y ellos, si me lo permite preguntarle, su fe no fue golpeada por todo lo que le sucedió a su papá. Es que, nosotros no íbamos a la iglesia. O sea, yo iba a la iglesia pequeña. Ajá, ok. Pero yo me aparté cuando adolescente. Ok. Entonces me aparté como 20 y pico de años. Yo le decía a David, vamos a la iglesia, pero era un tema que él no. Y murió David, y pasaron otras cosas. Yo iba, pero el año pasado nosotros retornamos. Retornaron. Entonces, cuando usted me dice el propósito, ese es su propósito. Sí, exactamente. Ese es mi propósito. Muchas gracias por compartirme todo eso. Sí. De verdad lo valoro y le agradezco. Y lógicamente tengo aspiraciones como profesional, que es normal, ¿no? Sí. Y eso lo permite, pero lo principal, lo primordial, tiene que ser. Sí. ¿Cuáles son sus aspiraciones profesionales y políticas? Bueno, yo tengo un periódico digital. ¿Confidencial? Sí, reaperturar el programa. Ya lo voy a hacer. Vamos a decirlo a través de las redes, cuando lo vamos a reaperturar, estamos en eso, porque es mi pasión desde joven, ¿no? Claro. Hacer periodismo. Me gusta el tema de la política. Porque lo que le digo, pienso que somos un instrumento para poder, somos ese canal para poder llegar a la gente. O sea, es más fácil tal vez llegar de esta forma y me gusta eso, porque sí creo que este país necesita transformarse. Es urgente, ¿verdad? Esa conciencia y más de ustedes los jóvenes que tienen que tener que Honduras puede ser mejor y que no hay otra forma que a través de la política. De la política. ¿Por qué? Porque en todos los países del mundo, desarrollados o no, ¿cómo se rigen los países? A través de políticos, de autoridades. Entonces no hay otra forma, solo que lo vamos a transformar teniendo otra clase de políticos. De políticos. Sí. Entonces por eso es que nosotros estamos en este... ¿Me recuerda nuevamente su movimiento y su casilla? Nosotros vamos con Jorge Calix, creemos en Jorge. Lo hemos visto luchar, vemos que él fue marginado dentro de Libre por pensar diferente, por tener aspiraciones, y eso le pasó a David también. Entonces lo relaciono mucho, ¿no? Y por eso le digo que creemos en él, sabemos de la lucha de él, de la intención que tiene para el país. Vamos con el Partido Liberal, el Movimiento Juntos por el Cambio, vamos en la casilla 5 con Jorge. Y sabemos que vamos a ganar y que las cosas van a ser diferentes. Le agradezco muchísimo. Realmente esta es una entrevista diferente a como la imaginé, pero que la he disfrutado. Gracias por compartir todo lo que ha compartido. Y solo me restaría desearle éxitos en todo, en su propósito de vida, en la vida espiritual, en la material, en todo. Y le dejo el espacio para que pueda darle palabras finales o reflexiones finales a la audiencia que tenemos, que es mayoritariamente joven. Sí. Y nada, invitarla quizás una próxima vez cuando regresemos aquí en Tegucigalpa. Ya sí, porque usted está en San Pedro, ¿no? Somos sanpedranos, sí. Sanpedranos. Sí. Sí. Le vamos a traer baleadas y pollo choco porque... Aquí, mire, le voy a contar. No, precisamente anoche con el próximo alcalde, el doctor Chirino, nos comimos un pollo chuco. Entonces usted es la mía. No le voy a decir dónde lo compramos porque no voy a dar publicidad. Dígalo y le pasamos la cuenta. No. Le ponemos la cuenta. Bueno. No, entonces sí come pollo chuco. Es que aquí el capitalino le hemos preguntado, no como baleada. No como pollo chuco. No, sí comemos. Nuestra. No, sí comemos, sí. Y si como baleada sin frijoles, ¿qué es eso, güey?
No, yo solo la como con frijoles, mantequilla y queso. No me gusta con huevo, Bueno, un montón de cosas. No me pero gusta. eso es una baleada. Sí. Hubo una persona, una precandidata que nos pidió la baleada, pero que no podía comer ni frijoles ni mantequilla. Ni queso ni mantequilla. Entonces eso no. no era la tortilla. No, Bueno, entonces me no. alegro que no salió con nada de eso. Antes de terminar, nosotros tenemos, bueno, usted ya vio la dinámica. Tenemos una dinámica que competimos. Lo que decíamos es urgente, ¿verdad? Que es que agarremos conciencia, todos, los jóvenes, los adultos, ¿verdad? Todos, Honduras necesita cambiar y necesita una renovación y, como dice nuestro lema, un renacer. Y sí se puede, lógicamente se puede, solo que eligiendo las personas correctas, ¿verdad? Y para eso se necesita conocimiento. Y la misma palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces usted investigue, no por un trabajo, no por una bolsa, sino quién puede dirigir mejor el país. Y en este momento sabemos que el mejor candidato es Jorge Cálix y su planilla de diputados aquí en Francisco Morazán a nivel nacional, ¿verdad? Y no sea indiferente. La indiferencia yo creo que le hace más daño al país que cualquier otra cosa. Vaya este 9 de marzo a votar, a ejercer el sufragio y yo lo invito a que vote por los mejores, que en este caso es Jorge Cálix en el Partido Liberal y por el movimiento Juntos por el Cambio. Muchas gracias. Lilian. Y gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente a otro episodio de Cluster Podcast. Por favor, dejen sus comentarios, qué les pareció esta entrevista, dejen cada una de las cosas que ustedes pensaron y los temas que aquí se trataron y también suscríbanse si todavía no se han suscrito. Así que nos vemos, hasta la próxima.